Noticentro 1, CMI. Masacre en la frontera con Venezuela. 4 personas fueron asesinadas en una zona rural cerca de Cúcuta. Autoridades anuncian aumento en incautación de cocaína en el país. Servicio del Metrocable estará suspendido por 2 semanas, luego de la tragedia por la caída de una cabina. Policía incauta 19.000 pares de zapatos de contrabando en el Valle. Cae banda Los Toyoteros, que se dedicaba al robo de camionetas en Bogotá. Reclamos por incrementos excesivos en el cobro del aseo en Bogotá. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. No cesa la violencia en el país. Una nueva masacre se presentó en el departamento de Norte de Santander. Stig Vengas tiene los detalles. Stig, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, pues otra masacre que se perpetra en el país, esta vez en zona rural de Cúcuta. Allí fueron asesinadas 4 personas, todos hombres, todos tenían diferentes impactos de bala. Las autoridades están investigando quién sería el responsable de esta masacre que se conoce en la mañana de este jueves, justamente en zona de frontera con Venezuela. Exactamente se presentó esto en el sector conocido como 1 de Mayo, esto entre los municipios de Villa del Rosario y Los Patios. Según cifras de Indepaz, en lo corrido del año 2024, con esta masacre ya son 37 las perpetradas por diferentes grupos armados y también bandas criminales. Aproximadamente a la 1 de la mañana, una persona que pasa por acá en un vehículo le informa a un cuadrante que está en la parte urbana del municipio de Villa Rosario que al parecer hay unos sujetos, unas personas fallecidas a un costado de la vía. Aproximadamente a las 5 de la mañana ingresa nuestro personal acá. Se verifica que efectivamente se encuentran 4 personas al lado izquierdo de la vía, lo cual se logra también determinar que ese no es el lugar de los hechos, que fueron traídas y lanzadas en ese lugar. Ya estamos trabajando con inteligencia, con policía judicial, verificando obviamente tanto las cámaras de Villa Rosario y los patios, con el fin de determinar cuál fue el vehículo que ingresó, con el cual arrojaron estas personas acá. A esta hora de la tarde también les contamos detalles de otra importante noticia y tiene que ver con una entrevista exclusiva que hizo Noticentro 1 CMI al director de la Policía Antinarcóticos, al brigadier general Ricardo Sánchez, quien confirmó que la incautación de cocaína en el país ha aumentado 18% en todo el año. En cuanto a clorhidrato de cocaína, se ha incautado más de 155 toneladas en lo que va corrido del año. 52 toneladas de base de coca, y no es un dato menor, porque si no hay base de coca, pues no puede haber clorhidrato de cocaína. De igual forma, han sido destruidas más de 1.590 infraestructuras para la producción de sustancias estupefacientes. Le preguntamos al recién ascendido brigadier general por lo que le dijo el presidente Gustavo Petro en medio de la ceremonia de ascenso, y fue la petición de controlar a los narcos invisibles, pues ha dicho el alto oficial que hay más de 150 narcos detectados, pero que las capturas son menores. Cerca de 170 narcotraficantes invisibles, y gracias a ese trabajo de investigación, de inteligencia y la cooperación internacional, que ha sido muy importante, se ha logrado capturar a 38 de ellos. También se refirió a la erradicación. La meta para el año 2024 de erradicación de cultivos ilícitos es de 10.000 hectáreas. En este momento lleva a la policía cerca del 20%. Hemos venido erradicando en los departamentos del Putumayo, el sur de Bolívar y en el Cesar. A la fecha hemos logrado erradicar 2.106 hectáreas de las 10.000 que nos corresponde, y vamos a cumplir con la meta. Las capturas de narcos y de personas relacionadas con drogas también ha aumentado 22%, según el director de la Policía Antinarcóticos. En lo que va en lo corrido del presente año se han capturado 31.847 personas, que todos relacionados con estos delitos. Y atención a esta cifra, 108 capturados este año, especialmente extraditables, todos enviados hacia los Estados Unidos. También les contamos a esta hora de la tarde sobre un robo que se perpetró en el norte de Bogotá, especialmente en Los Rosales, en la localidad de Chapinero. Allí un hombre que iba en su vehículo, en un Mercedes-Benz, fue abordado por sujetos que iban en motocicleta. Uno de estos sacó un arma de fuego, lo amenazó y se llevó su reloj, un Rolex avaluado en al menos 40 millones de pesos.
Consultamos a la policía de Bogotá y hasta el momento estos dos presuntos delincuentes no han sido capturados. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y las autoridades en el Valle del Cauca dieron de baja a 4 integrantes de un temido grupo delincuencial dedicado al tráfico de armas y de estupefacientes, además de ser los señalados de varios homicidios en el norte de ese departamento. Alejandro González tiene la información. Alejandro, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues se trata de la banda Nueva Generación, que era muy temida en el norte del departamento del Valle del Cauca. En este duro golpe que las autoridades le dieron a esta organización criminal, cayó alias Fantasma, quien sería uno de sus cabecillas y estaría implicado en más de 40 homicidios en el norte del departamento. En un operativo realizado por el Ejército y la Policía en la vereda Catarina, zona rural del municipio de Ansermanuevo, en el norte del Valle del Cauca, y después de un intenso enfrentamiento con integrantes del grupo delincuencial denominado Nueva Generación, las autoridades dieron de baja a 4 integrantes de esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes y armas, además de ser señalados de múltiples homicidios. Al momento que los policías están llegando al lugar donde se encontraban estas personas, ellos con sus armas de fuego enfrentan a nuestros policías. Los policías de operaciones especiales tienen que preservar su vida y reaccionar con las armas de dotación. Resultado de esto, pierden la vida estas personas. Entre los abatidos se encontraba alias Fantasma, quien era el cabecilla y jefe de sicarios de la Nueva Generación y era uno de los más buscados en el Valle del Cauca. Lograron dar de baja a una persona que estaba en el cartel de los más buscados, a alias Fantasma. Este alias Fantasma era quien había cometido, porque es el cabecilla de la Nueva Generación, y que había cometido numerosos homicidios, siempre en el microtráfico, que era uno de sus delitos, en muchos municipios del norte, en El Águila, en Cartago, en Ansermanuevo, en Toro. Y precisamente esto es para poder lograr la tranquilidad y la seguridad de los vallecaucanos. En este operativo las autoridades incautaron 6 armas de fuego, 2 escopetas y 4 pistolas, además de una granada de fragmentación, radios de comunicación, munición de diferentes calibres, prendas de uso privativo de las fuerzas militares y una gran cantidad de estupefacientes. Y en otras noticias, un duro golpe le dieron las autoridades al contrabando en el suroccidente del país. En un allanamiento que se realizó aquí en la ciudad de Cali, lograron incautar más de 19.000 zapatos que pensaban ser comercializados en el mercado ilegal. En Cali fueron capturadas 5 personas dedicadas al delito de contrabando de zapatos. Esta operación se dio en un allanamiento a una bodega del centro de la capital del Valle que era destinada para la distribución y comercialización de este calzado de diferentes marcas. Aparte de las capturas, las autoridades lograron incautar más de 2.400 millones de pesos en mercancía de contrabando. En una operación realizada en los departamentos de Valle del Cauca y Nariño, fueron capturadas 5 personas por los delitos de concierto para delinquir, favorecimiento al contrabando, cohecho y usurpación de derechos de propiedad intelectual. Durante esta operación fueron incautados más de 19.000 pares de calzado de contrabando, avaluados comercialmente en un poco más de 2.400 millones de pesos. Esta mercancía de contrabando era transportada a través del puerto de Cartagena hasta Ecuador, pasando por Buenaventura, Cali, Pasto e Ipiales. Estas son todas las noticias. Desde Cali informó Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, muchas gracias. Y fue desmantelada una banda de delincuentes en Bogotá responsable del robo de al menos 22 camionetas de alta gama. Nicolás Romero, ¿cómo operaban? Buenas tardes. Hola Luisa, cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Se trata de la banda delincuencial denominada Los Toyoteros. Estas personas estudiaban el momento exacto en el que sus víctimas iban a ingresar con camionetas de alta gama a los garajes de las viviendas ubicadas especialmente en el suroccidente de la capital de la República para cometer el ilícito y robarse el vehículo. Algo que utilizaban también estos delincuentes era que tras robar una camioneta, esa misma camioneta hurtada la utilizaban para después cometer otro hurto de tipo similar. Era por ello que era para las autoridades bastante difícil identificarlos. Fueron capturados 6 de estos integrantes y 4 de ellos pertenecen a una misma familia. Escuchemos a continuación al secretario distrital de Seguridad. El esfuerzo operacional de la Policía Metropolitana
por la recuperación de los automotores y de los automóviles y las motocicletas que son hurtados ha estado demostrado a lo largo de este semestre. Empezamos con el hurto de 16 camionetas tipo Toyota en el borde occidental de la ciudad y que fueron recuperadas en su totalidad a través de un trabajo de investigación muy detallado que nos llevó a la Policía Metropolitana por muchos parqueaderos de la ciudad buscándolas y recuperándolas. Ese trabajo, que inició con un trabajo operativo de recuperación, se ha ido consolidando a lo largo de los 6 meses y hoy el Grupo de Investigación de Automotores nos ofrece este resultado. Cambiamos de tema porque la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá confirmó el error que hay en la facturación en este momento para más de 700.000 usuarios del servicio de aseo. Son 2 zonas en Bogotá. Recordemos que Bogotá está compuesta por 5 zonas de aseo y hay 2 que se cobran en la factura del acueducto. Lo que está ocurriendo es que se le cobró a las personas 2 meses cuando debió habérseles cobrado solo 1. Lo que asegura la empresa de acueducto y alcantarillado y lo que asegura también el contratista de aseo es que se debe a un ajuste que se está realizando y que precisamente llevó a este error en la facturación. Escuchemos a la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Se ha presentado, se están como actualizando en un mes que no cobraron, por eso pues para mucha gente resulta contraintuitivo de que si reduje mi consumo, ¿por qué me está aumentando la factura? Esa es la razón y la explicación. La invitación es a que revisen obviamente todos los componentes de la factura en el momento que la reciban y que de presentarse alguna inquietud pues eleven la queja o la reclamación ante la empresa y también ante el prestador de aseo para aclarar. Es por ahora toda la información que emitimos desde el occidente de la capital del país, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y ya se empiezan a conocer las identidades de las víctimas de la masacre ocurrida en Antioquia. Se trata de 6 colombianos y de un ciudadano extranjero. Hernán Muñoz, muy buenas tardes. ¿Qué más se sabe de este caso? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. 12 y 11 minutos de la tarde, estamos en directo desde las afueras de Medicina Legal. A las 7 de la noche llegaron los 7 cuerpos trasladados desde el municipio de Río Negro, epicentro de esta masacre que deja 7 personas asesinadas y 2 sobrevivientes. Pues precisamente estamos desde el lugar de la noticia donde a esta hora avanza las labores de necropsia que iniciaron a las 7 de la mañana y se dividirá en 2 turnos, entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde y las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Hasta el momento ya se comienzan a conocer las primeras identidades que corresponden a Luis Guillermo Canoles Menco, Marlon José Páez, Jesús Gabriel García Sarmiento, Jaycin Luis Fontalvo Vuelvas y Luis Epinayú. Algunos de ellos son originarios de Atlántico y según las autoridades, algunos de ellos también trabajaban en labores de construcción, no donde ocurrió la masacre, sino posteriormente en una construcción aledaña al sector de Llano Grande. El movimiento es logístico a esta hora de la tarde con un esquema de seguridad. Llegaron en 2 unidades móviles de la SIJIN y a esta hora con un equipo de expertos avanza la investigación. 2 aspectos importantes para nuestros televidentes. Esta mañana continúa la investigación liderada por el director de la DIJÍN de la policía y un equipo de fiscales que ha llegado desde la ciudad de Bogotá. Posterior a ello, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas en el sitio y en la ruta que siguieron estos presuntos delincuentes que posiblemente fue hacia la vía La Ceja. Recordemos que esto ocurrió en el municipio de Río Negro, en la vereda Cabeceras del municipio de Río Negro, el municipio donde está ubicado el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, y se espera que durante la tarde ya los cuerpos puedan ser entregados a algunos de los familiares. Son 6 colombianos, una persona de nacionalidad extranjera. 3 de ellos serían hermanos, es la información que se conoce hasta el momento, información que por ahora no ha sido oficial a través de las autoridades. No se sabe hasta el momento qué hay detrás de este ataque que fue con fusiles. Según los testigos, lo que le relataron a Noticentro 1 CMI, se trataría de 30 disparos con ráfagas de fusil. Aquí desde muy temprano las autoridades están muy atentas a todo lo que ocurre con todo lo que compete a esta lamentable situación
situación de inseguridad sin precedentes que vive la capital de Antioquia. Y vamos a cambiar de tema porque esta mañana, muy temprano, las autoridades reportaron otro cuerpo hallado en un afluente aquí en la capital de Antioquia. En las imágenes que ustedes van a ver se observa como un equipo de la policía acompañado de otro equipo de socorristas lideran las acciones de rescate. Es un cuerpo que hasta el momento no se ha podido establecer su identidad. Aparentemente se encontraba en estado de descomposición, estaba ubicado en la mitad del afluente y por eso fue tan difícil el rescate, tan difícil que se pudiera lograr el rescate de las personas. Y vamos a terminar con la otra noticia del momento. 24 horas después del accidente sin precedentes en la historia de los 29 años del metro de Medellín con una cabina del Metrocable, ya comienza a restablecerse algunos de los servicios. Por ejemplo, 12 personas ya fueron dadas de alta, hay un sistema integrado con alrededor de 5 rutas que se están originando desde la zona afectada y la línea acá en este momento se encuentra suspendida de manera indeterminada. Vamos a escuchar las actualizaciones de esta emergencia. Así amaneció la estación El Popular del Metrocable de Medellín. Permanece cerrada de manera indeterminada mientras avanza la investigación. El gerente, Tomás Elejalde, habló del estado de salud de los heridos. Hay 12 personas que ya han sido dadas de alta de los centros hospitalarios. 8 personas continúan siendo atendidas en estos hospitales. Nos informan que están fuera de peligro. Hemos activado también la investigación de lo ocurrido para identificar las causas raíz de este accidente. Aquí nos estamos haciendo acompañar por terceros. Vamos a involucrar muy seguramente a la Universidad EAFIT. La empresa de transporte dispuso de varias rutas integradas para apoyar a las decenas de personas que resultaron afectadas por la suspensión del servicio. Tenemos un circuito de buses operando entre las estaciones Santo Domingo y la estación Acevedo, con un número de buses dispuesto según sea la hora pico o la hora valle. Buses que funcionan como rutas alimentadoras y que su pago es con la tarjeta cívica y posterior pago en el sistema Metro sin ningún valor adicional. Habitantes de la zona hablaron con Noticentro 1 CMI del panorama que hoy enfrentan por la suspensión temporal del servicio. Horrible la movilidad, porque esto es una forma de transportarse uno de lado a lado. O sea, de Oriente, desde acá, a otro lado, a San Javier. Por ejemplo, en este momento voy para San Javier y me queda más complicado porque mire la demora también a veces y este medio de transporte es muy bueno. Y yo normalmente salía a las 8 de la mañana para llegar al trabajo antes de las 9, pero mire que uno sale pues así sea a las 8 o lo que sea y le coge más la tarde. Ya me toca irme en otro transporte, pero el otro transporte me deja mucho más lejos del empleo. A las 3 de la tarde iniciarán las exequias de John Jairo Londoño, el hombre que falleció tras el colapso de la cabina en la que se transportaba junto a otras 9 personas. 12 y 16 minutos de la tarde, estamos en directo desde Medicina Legal. A propósito, estamos acompañando a la familia de John Jairo Londoño, quien ya se ha acercado aquí hasta las instalaciones, están a la espera de la entrega del cuerpo de este hombre, quien lamentablemente falleció en este accidente sin precedentes en el metro de Medellín. Estamos con Edgar, él es su hermano. Bienvenido, Edgar, a Noticentro 1 CMI, le expresamos nuestra solidaridad. ¿Cómo han sido estas 24 horas después de la muerte de su hermano? No, pues hasta el momento ha sido pues muy doloroso. Obviamente ya pues parte de la familia ha estado muy calmada, todos hemos estado ya tomando la tranquilidad y pues asimilando el hecho. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo hablar con su hermano? Hombre, la última vez fue hace un mesecito más o menos que pude pues estar compartiendo con él como tal, en un evento familiar. ¿Ustedes van a emprender alguna acción legal después de lo ocurrido en el metro de Medellín? Hombre, pues hasta el momento no hemos tenido como cabeza ni hemos tocado a fondo ese tema. Simplemente queremos salir de todo esto, de que nos entreguen el cuerpo para darle pues como tal su respectivo entierro, cristiana sepultura. Pero me imagino que más adelante habrán toques así pues con lo sucedido. Edgar, desde Noticentro 1 CMI los estamos acompañando. No, muchas gracias, amigo. Es el hermano de John Jairo Londoño, quien falleció en esta tragedia sin precedentes en el Metrocable de Medellín. Se espera que durante el día su cuerpo sea entregado para que puedan iniciar
las exequias. Informaciones de las que estaremos muy pendientes. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Así es, Hernán, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Nueva EPS abre convocatoria a clínicas y hospitales para que atiendan a sus pacientes. Ya volvemos. Desde el Ministerio de la Presidencia de Bolivia se aclaró el intento de golpe de Estado. Se informó que el plan del exgeneral del Ejército, Juan José Zúñiga, no se concretó debido a la tardanza de apoyo militar. En Bolivia, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, abordó los eventos ocurridos en la Plaza Murillo y la participación del ahora excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, junto a un grupo de militares. Prada informó que tras la detención de Zúñiga, este efectuó una declaración en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, donde explicó que el plan de alzamiento no se concretó debido a la tardanza de las unidades de las Fuerzas Armadas del país. Se le pregunta, indique el motivo por el cual no se llegó a consumar los objetivos del alzamiento. Respuesta de Juan José Zúñiga: porque las unidades de Viacha tardaron en llegar. También el personal de la Armada y de la Fuerza Aérea no pudieron llegar. Los eventos en la Plaza Murillo, liderados por Zúñiga y un grupo de militares, generaron una pronta respuesta por parte del gobierno. El hecho de que el plan de insurgencia no se haya llevado a cabo debido a problemas de coordinación logística entre las diferentes fuerzas militares planteó interrogantes sobre la organización y el estado interno de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa israelí advirtió que el ejército es capaz de devolver al Líbano a la edad de piedra en caso de tener que empezar un conflicto armado. En medio de los constantes ataques en la frontera de Israel y el Líbano entre sus ejércitos, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant ha advertido que el ejército de su país es capaz de devolver al Líbano a la edad de piedra. Esto en caso de tener que empezar un conflicto armado contra la milicia chií Hezbolá. Sin embargo, ha aclarado que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu prefiere una solución diplomática para rebajar la tensión. Entre tanto, el ejército israelí con sus tanques de guerra han ido avanzando al norte del país hacia Líbano, con el fin de respaldar a la nación ante una aparente nueva escalada de tensiones entre ambos países. Estados Unidos se prepara para el primer debate presidencial del año. El líder republicano Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden se encontrarán cara a cara esta noche. La migración ilegal, la economía, la democracia y la edad de los candidatos serán los temas centrales en este primer encuentro. Un tribunal de justicia de San Salvador condenó a 8 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por el delito de lavado de activos y de dinero. Según la acusación, Funes recibió una avioneta como regalo por parte de una empresa guatemalteca a cambio de favorecerla con la adjudicación de un contrato para construir un puente por más de $8 millones. Tras la investigación, la Fiscalía estableció que la empresa no contaba con maquinaria y tampoco cumplía con los requisitos para participar en la licitación. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, se encuentra en cuidados intensivos tras una caída. El exmandatario permanece estable, aunque con muchos dolores tras ser ingresado al sufrir una caída en su habitación. Según los médicos, Fujimori tiene una fractura en la cadera, específicamente del fémur proximal izquierdo, que compromete el cuello de dicho hueso. Está demasiado... Y al menos 3 personas murieron y 40 resultaron heridas después de que un tren con 232 pasajeros se descarrilara en el norte de Rusia. De acuerdo al reporte de ferrocarriles rusos, la causa de este hecho se debe a que las fuertes lluvias inundaron parte de las ferrovías. Desde Cartagena, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció un nuevo nombramiento de comisionado de la CREC. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, ¿de quién se trata? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de Weiser Antonio
Jiménez Rivera, quien estaba encargado de esta entidad desde el pasado mes de abril. Ha señalado el ministro de Minas que ha sido un trabajo bastante complicado, revisando muchísimas hojas de vida para hacer este nombramiento, que a propósito se hace luego de que en las últimas horas la procuradora Margarita Cabello haya señalado que el gobierno estaba en un posible desacato por no hacer estos nombramientos a tiempo. Miremos lo que dijo el ministro. No, pues hasta el momento ya tenemos 2 en propiedad, el comisionado Omar Prías, que ya venía, que es el director ejecutivo, está el nombramiento de Antonio Jiménez y están en proceso la revisión de las otras hojas de vida para lograr los nombramientos. Nosotros hemos tenido un trabajo con la Procuraduría, han hecho una revisión de la gestión que hemos desarrollado y pues yo espero que con esa gestión que hemos demostrado también en este ejercicio de reflexión sobre lo que significa la Comisión de Regulación de Energía y Gas, podamos ir dando trámite a la estabilización en propiedad de la comisión. El jefe de la cartera de Minas también reconoció que aún no está lista. Públicos ha señalado que aún está en construcción. La ley de servicios públicos, nosotros hemos hecho toda una revisión de el articulado que se había establecido por solicitud y con la experiencia que hemos tenido también de la agenda legislativa, hemos buscado hacer un ejercicio de mayor eficiencia en el articulado que vamos a presentar. La idea es que habíamos casi llegado a unos 200 artículos y lo hemos hecho una reducción a unos 50 artículos para que podamos desarrollar una reforma sobre lo fundamental, sobre lo más importante que se requiere en materia de servicios públicos. Ese es el trabajo que hemos hecho hasta el momento, recogiendo opiniones de usuarios, de usuarias, y estamos en ese proceso ya de culminar el documento base, el documento borrador, para que de aquí a la siguiente legislatura podamos tener un proceso de discusión con usuarios, con usuarias, con Andesco, con la intergremial, con las empresas, de tal manera que pudiéramos llegar al Congreso con mayores consensos, de tal suerte que cuando radiquemos podamos tener mayor éxito en la discusión legislativa. Estas declaraciones se entregan aquí en medio del Congreso de Andesco que se realiza en Cartagena, en donde hace pocos minutos también el presidente de Ecopetrol anunció que se importará gas desde Venezuela, y esto por el faltante de la demanda de 8% que hay en el país. Con esta información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. La nueva EPS asegura que hay 5,5 billones de pesos en facturas no registradas. Luisa Fernández nos amplía esta información. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, estas declaraciones se dan en medio del foro que desarrolla Nueva EPS, en el que en este momento está participando incluso el ministro de Salud. Mire, el agente interventor de la Nueva EPS asegura que una de las dificultades y las grandes deudas y el déficit por más de 5.5 billones de pesos se debe a varias facturas que los prestadores, los hospitales, las clínicas, proveedores presentaron ante la Nueva EPS, pero que fueron ocultadas, esas facturas, que se ocultaron más bien, y que solo hasta el momento está pudiendo revisar a través de este agente interventor. Facturas que, como ya lo dijimos, podrían superar los 5.5 billones de pesos. Necesitamos aclarar cuentas con todos nuestros proveedores. Primero, garantizar que todas las facturas de los proveedores hayan entrado a nuestro sistema. Segundo, identificar después de las facturas cuáles han sido pagadas en la contabilidad del proveedor y en la contabilidad nuestra. Y hemos identificado también hay mal gasto. ¿Mal gasto en qué? Diagnóstico tardío de cáncer. No acciones preventivas. Problemas de vacunación. Problemas de atención. Y especialmente ese mal gasto duplicado de repetir laboratorios, mal uso de tecnologías. Eso sabemos que existe. Voy a intervenirlo. Luisa, mire, precisamente nos encontramos aquí con la presidenta de la Asociación de Hospitales Públicos del país, y ellos aseguran que la deuda con ellos, no solo de Nueva EPS, sino de otras EPS y de otros actores del sistema con los hospitales públicos de todo el país, supera los 12 billones de pesos. Una dificultad que están teniendo los hospitales y que los obligan en algunas ocasiones a cerrar servicios. Si no se genera unos recursos, pues
no tendrían cómo trabajar. O sea, más allá de parar servicios porque lo quieren suspender, es porque realmente no tienen cómo pagar la nómina, no tienen cómo contratar profesionales. Nosotros hemos sido muy claros y hemos resaltado el hecho de que el hospital público no puede trabajar al debe. Mire, Luisa, y precisamente a esta hora aquí en este foro habla el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre varios temas que se han tratado aquí: la financiación del sistema, los puestos de salud, los equipos básicos que ya se están reglamentando a través de una resolución, la inversión que se va a hacer para la infraestructura. Escuchémoslo un poco. Y los puede poner a funcionar y comienzan a llegar la gente a hacer la prevención, la promoción y la atención primaria. Y por supuesto, pero tiene que llegar todo con el alcalde para que si no hay agua, poner agua. Mejorar la vivienda del campesino, la electrificación, las vías. Habla a esta hora el ministro de Salud sobre la atención integral que se deben tener en varios puestos de salud, especialmente los rurales. Con esta información me despido. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, preside en Barranquilla una reunión de la Comisión Intersectorial para las Alertas Tempranas. Esta reunión fue convocada por advertencias sobre la supuesta presencia en Barranquilla de una columna de las FARC. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, adelante, buenas tardes. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. La alerta fue dada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía aquí en la ciudad de Barranquilla, advirtiendo que la disidencia de Iván Mordisco estaría armando un grupo subversivo en la capital del Atlántico para cometer actos terroristas en el casco urbano de esta ciudad y el área metropolitana. Sobre este tema habló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Informes de inteligencia hay muchos, o sea, que los Pachenca, que se intenta armar un grupo urbano de las disidencias de la FARC. Eso no significa que sí sea cierto, pero no podemos simplemente quedarnos tranquilos. Entonces, por eso he venido hoy, que es una CIPRAT, es venir a decir, mire, la Fiscalía nos dice esto, la Defensoría del Pueblo nos dice esto, los órganos de seguridad nos dicen esto, preparémonos para que no ocurra. Eso es adelantarnos y entonces sentémonos con la gobernación, con las alcaldías, con la policía, con las fuerzas militares. Eso es lo que estamos haciendo. Que estemos hoy acá no significa que vengamos a reaccionar frente a hechos ya ocurridos. No, venimos a revisar informes de inteligencia, alertas, para que no nos cojan descuidados si llegan a intentar hacer algo. El ministro del Interior dijo que también la situación de orden público que se presenta en el sur del país, exactamente en los departamentos del Valle del Cauca, y también en el departamento del Huila, obedecen a la manera como el gobierno no continuó con los diálogos de paz del grupo de las disidencias de la FARC de Iván Mordisco, y señaló que por ende se continuará en la arremetida del gobierno y la manera como están atacando a poblaciones como Jamundí en el Valle del Cauca. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.